Así información que sirve. Yo soy Iñaki Manero. Al menos 1 de cada 5 trabajadores, estábamos dando a conocer un estudio el otro día, trabajadores mexicanos desde luego sufren depresión. Y platicamos, pues sí, no siempre pues vas a trabajar en lo que tú quieras, ¿no? O con quien tú quieras. O con quien tú quieras, exactamente. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder, pues por lo menos, hacer menor esta depresión o los efectos de esta depresión? ¿O qué hacer al respecto? ¿Y cuáles son las causas de esta depresión? Ana Estrada, ya escucharon su voz, directora de Brújula Interior. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida, feliz año. Feliz año, Iñaki, la primera del año. La primera del año, ¿No? ojalá Que sean muchas. sean muchas. En el tema que estaba citando, a lo mejor hay que aclarar una cosa, y es lo que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con la población económicamente activa, Claro. ¿no? Porque es cierto también, y casi que nos da para otra entrevista, que en México está incrementándose la presencia de enfermedades mentales, ¿no? Por ejemplo, esos extremos que no están en la población activa, por ejemplo, el abandono a los mayores, todo este tema de falta de identidad o de bullying que sufren los niños, Claro. ¿no? Entonces, sabiendo que vamos a dejar a esos dos extremos fuera, pero que también hay que mirarlos porque las causas que los hacen llegar a estos mismos problemas mentales son diferentes a las que vamos a hablar ahorita, ¿no? Aquí estamos hablando de la gente que cumple con un horario de trabajo, ¿no? Que tiene una chamba asegurada. Exacto, exacto. ¿No? Y que por eso tienen como común denominador tú ahorita dijiste, un horario de trabajo. Pues resulta que la mayor parte de nuestras horas despiertas las pasamos en el trabajo, Sin duda, ¿no? está extendido. Entonces, si quieres, lo que hacemos es que hacemos como dos rutas, ¿no? O sea, podemos hablar mucho, bueno, número uno, podemos hablar mucho de cómo esto se ha incrementado, los números que ahorita dabas al inicio, ¿no? Hay mucha estadística que está diciendo cómo, por ejemplo, si sufres de una enfermedad mental, ¿cuántos días faltas en promedio? Si sufres de 2 a 3, ¿cuántos días faltas? ¿Podríamos hablar de eso? Los números ya sabes que siempre están muy referenciados a un diseño específico de muestra. Tal vez lo más importante fue decir, ¿por qué esto me afecta? ¿Y cómo lo puedo resolver? Claro. O sea, cómo hacer la ruta de la enfermedad para que los que nos están escuchando digan, sí, pasé por ahí, sí tengo esto, sí tengo esto, sí tengo esto, ¿no? Como una lista de síntomas. De síntomas, sí, de circunstancias, algunas son circunstancias, y luego cómo lo resuelvo, porque si no, de aquí salimos llorando. O sea, este es un país súper sano, ha sido súper sano, y están pasando cosas que nos están como... sí, enfermando, eso está catalogado como enfermedad, ¿no? Sí, por lo pronto somos el país, uno de los países con mayor cantidad de horas de trabajo, ¿no? Pero somos de los menos productivos. También, ¿También? Claro. Esa es Claro, y cuando vas a curvas salariales, dependiendo en qué sector de la industria te metas, también depresivo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué sucede con la población económicamente activa? Que como pasamos muchísimo tiempo en el trabajo, ¿no? Tradicionalmente eso es una oficina, pero aún los trabajos que ya puedes hacer desde casa o que estás mucho en la calle o que estás interactuando, por ejemplo, que viajas mucho, ese tipo de cosas, aún así, esos trabajos van a tener las siguientes características cuando no se enferman. Hoy no vamos a hablar de los trabajos que nos nutren y son positivos. Cuando el trabajo se vuelve causa de una enfermedad mental, ¿no? Es cuando, al yo pasar mucho tiempo en espacios donde o mi jefe, o el ambiente, o las personas con las que estoy, Tóxicos. o lo que hago, no, verdaderamente es negativo, ¿no? Entonces, en lo negativo puede caer, me maltratan, me abusan, no estoy reconocido. Mira, no tiene que llegar hasta tóxico, pero con que el jefe sea de estos que no celebra y constantemente devalúa, así bajita la mano de, ok, pues sí, oye, te quedó bien, te gustó, no sé qué. Pues sí, la verdad cualquiera lo hace, O se ¿no? supone que es tu chamba, ¿no? Para eso te pagamos. Exacto, Sí. exacto. O estos jefes que se roban los logros y todo eso, ¿no? Ese tipo de cosas lo que hace es que yo progresivamente siento que un trabajo que es parte
pero esencial de mi identidad. Mi identidad tiene que ver con sentido de logro y valía, muchas veces gracias al trabajo, en buena medida. No solamente, pero en buena medida. Entonces, si me dicen que lo que hago vale gorro, ¿no? Que ay, cualquier tarado lo haría. Si el ambiente es de mucho maltrato, si el ambiente, o por ejemplo, hay mala oxigenación, hay Sí, mala cuestiones, oficina. es un síndrome de oficina enferma. Vamos a dejarlo ahí un momentito, Ana Estrada, directora de Brújula Interior. Yo soy Iñaki Manero. 1 de cada 5 trabajadores mexicanos sufren depresión. Continuamos contigo, 88.9 Noticias. 8 minutos, 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Iñaki Manero, estoy platicando con Ana Estrada, directora de Brújula Interior, sobre este caso pues de la depresión en los trabajadores. Nos estabas dando ya, Ana, un adelanto de cuáles son estas Las causas, las ¿no? causas. Sí, las causas, que era todo lo que puede afectar nuestro bienestar en el trabajo. Entonces El ya jefe que habíamos no te recorrido, considera, exacto, ¿no? Los estos jefes compañeros. que maltratan. Ya no tienes que tener uno tóxico, así que quiera destruirte. Ajá. Que no celebra, que devalúa los ambientes, como estábamos hablando, ¿no? De físicos La que oficina no hay enferma. buena, claro, o sea, pues físicamente tú también te puedes empezar a desbalancear y después te da depresión de llegar a un lugar como en estos países donde si no te da el sol, esa es Te una deprimes. causa de depresión fisiológica, claro. Entonces, bueno, ustedes identifiquen cuáles son los suyos. Está muy presente ya, Iñaki, las causas donde yo no siento orgullo por lo que hago, incluso me da un poco de pena. Esto antes no era tan así, el simple hecho de tener un trabajo era algo que te daba orgullo, te Claro. daba estatus social, de dignidad, de Tengo todo trabajo, esto, ¿no? ¿no? Exacto. Gracias a Dios tengo trabajo, pues nos levantamos con esa idea en la cabeza. Claro. Pues. Y ahora, más marcado en nuevas generaciones, pero muy generalizado, está el tema de si vendes algo que hace daño, que no es muy loable, ya, ¿no? También eso empieza a influir. Entonces, si otras variables están mal, suman esas, pues tienes la perfecta mezcla para deprimirme. Bueno, me empiezo a sentir incómodo. Ajá. Decíamos que vamos a hacer la ruta, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, si sí, yo sí. tengo un trabajo la ruta a la enfermedad, un trabajo que tiene muchas de estas variables negativas, paso mucho tiempo ahí, me empiezo a sentir incómodo, me empiezo a sentir estresado. Después ya empiezo a tener pensamientos, ansiedad o pensamientos catastróficos de nunca voy a salir de aquí, no hay otro trabajo para mí. Estas cosas hay un estigma social para no hablarlas, porque hay que celebrar al que parece que siempre está ruidoso, feliz y echado para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo no me siento así? Pues no lo hablo. Entonces, que yo esté así un tiempo no pasa nada. Pero cuando eso se vuelve crónico, eso es donde ya el siguiente paso es la depresión. Hay niveles de depresión. Hay quien empieza con niveles bajitos. O, por ejemplo, salgo del trabajo y veo a otras personas, hago otras cosas y ya me empiezo a levantar mi tono emocional, ¿no? Pero si yo ya estoy deprimida en el trabajo, ya de ahí que se vaya expandiendo a otras áreas de tu vida, no es tan difícil porque tienes ese problema. ¿Qué te gusta? ¿8 horas al día? ¿No? Y muchas veces es Y a más veces que son más, 8, ¿eh? ¿no? Sí. Que era lo que 10, hablábamos 12 horas. en el corte, exacto. Entonces, ahí es donde, esa es la ruta. Si ustedes encuentran que están en alguna parte de esta ruta, estoy incómodo, estresado, me da pena hablarlo, todo esto, pues entonces lo que hago es que ya de plano busco recursos. No se esperen a la depresión, ¿no? Ahora, que ya están ahí, que esto lo están oyendo en un momento en que ir al trabajo, mira, hemos tenido muchas personas que vienen y nos dicen, yo no amanezco mal, pero cuando entro a la oficina me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler el estómago y para las 4 ya estoy deprimida, ¿no? Es como horrible. Entonces, bueno, si tienen cualquiera de estos síntomas, les da pena hablarlo, no saben con quién, busquen recursos porque el camino sí existe y el camino es irlos removiendo. No te puedo decir que la receta es igual para todos, porque hay a quien le importa muchísimo el decir,
la oficina está súper bonita, pero yo no puedo con lo que hago. Siento que me estoy traicionando. Bueno, esa persona tiene que empezar por corregir la naturaleza de la actividad que hace, ¿no? Hay otros que te dicen, pues no está tan padre ni la oficina, ni mi jefe, ni lo que hago. Pero el sueldo está re bien, yo aguanto otro rato, Y por eso ¿no? me quedo. Ajá. Las prioridades y lo que nos pone de buenas son diferentes. Hay que identificarlas. Pero asumiendo que ya las tienes identificadas, ¿no? ¿Cuál sería entonces la ruta para la salud, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo, imagínate que fue una receta de cocina y empiezo a decir los 2 o 3, no puedes pedirle todo al trabajo, pero los 2 o 3 ingredientes críticos para que yo no solo la libre, sino cada vez me sienta mejor, ¿no? Son tales. Y cuando ya tienes esos 3, buscas ese trabajo o lo más cercano, porque eso va a empezar a reducir el estrés. Estrés son químicos negativos en nuestro cuerpo. En tu cerebro, Cuando tú empiezas a quitar esos químicos y a romper la producción de estrés, pues resulta que ahora tienes energía para, bueno, sí voy a llamar a esa línea 800 que me dijeron que atiende, o sí voy a buscar a tal persona. Empiezas a tener energía para buscar el recurso que tú necesitas en ese momento. Si ya es depresión, sin duda apoyo. O sea, no hay como... Es difícil Pero eso que las tienes que decidirlo personas... tú. No puedes forzar a alguien a que vaya a conseguir ayuda. Eso tiene que salir claro, de claro. ti. Pero ¿sabes qué pasa? Que usualmente hay alguien que ya te dijo, oye, te veo muy mal. Oye, ¿por qué no vas con no sé quién? Oye, mi tía, mi primo, mi amiga, el vecino, ¿no? Entonces, y nosotros cuando ya estamos en depresión, ya no procesamos la información y ya no tomamos decisiones. Es como si fueras en piloto automático. Tú ya estás ahí esperando que el mundo se acabe porque estás jurando que ya no puede pasar nada, ¿no? Entonces, en depresión mayor no hay como la persona vaya solo. O algún familiar, alguna persona cercana tiene que intervenir. Pero antes de una depresión mayor, los que ya tienen larga historia de ausentismo en el trabajo, hasta con, ¿cómo se llama? Justificante médico, ¿no? Esos, ¿no? Necesitan que esos ya no tienen energía ni para pararse, ese que se queda en la cama, ya no se bañó, ya no desayunó y se queda todo el día en la cama, alguien tiene que intervenir. O sea, ya no es el híjole, Dios mío, ya ves la hora de levantarme, qué horror, tengo que ir a trabajar. Es ya no me voy a levantar a trabajar. De ahí viene el mentado ausentismo, que está ahora asociado como un síntoma negativo de la depresión en el trabajo. Pero quiere decir que ya te gastaste toda tu energía, no hiciste una intervención en ninguno de los pasos de la ruta que te estoy diciendo, y pues ya en ese punto sí necesitas ayuda. Pero tienes razón, cualquier punto de la ruta antes de ese nivel de depresión, incluso depresión, pero depresión leve, depresión media o fuerte, pero solo en el trabajo. Cuando salgo me vuelvo a cargar de energía. En cualquiera de esos puntos tú puedes hacerlo. Pero cuando exportas esa nube negra a tu vida privada, familiar, de amistad, de pareja, de perro. Totalmente. Oye, los perros claro que lo sienten, pero por supuesto, pero el que primero es más, a veces se dan cuenta antes que otras personas a tu alrededor, si te acercas ¿no? y te quedas viendo, te huele y dices, ¿qué te pasa? Sí, te ven con cara de que hay aquí. Exacto. Entonces, es un tema muy dramático cuando llegas ahí, pero las buenas noticias... ¿Nos dan las buenas noticias un momentito? ¿Lo concluimos? Sí, por supuesto. Vamos a extra innings. Las 2:25 minutos. Ana Estrada, directora de Brújula Interior. Yo soy Iñaki Manero. Seguimos contigo. 88.9 noticias. Las noticias, Ana. Las buenas noticias. Sepan que nos quedamos hablando en el corte de que hay países muy entrenados en manejar la depresión porque distintas causas lo generan, ¿no? Entonces, las buenas noticias es que si bien esto es un tema muy nuevo para nuestro país y por eso no se habla, se esconde y demás, tenemos como muchas herramientas para pararlo pronto. Entonces, digamos que ustedes se quedarán con esta idea en la cabeza. Si yo estoy profundamente infeliz en mi trabajo, todavía no llego a depre, pero de veras no le veo ahora sí que el sol por ningún lado, ¿no? O ya eso ni me acuerdo porque yo ya entrar ahí me da síntomas físicos de malestar, ¿no? Ya hay algo que mi cuerpo identificó que entrar ahí es daño, o ya noto que tengo una depresión menor. En cualquiera de esos 3 podemos salir muy fácil con
con intervenciones desde estrategias concretas de coaching, si es que yo no tengo claridad, si la tengo yo solo lo puedo sacar, hasta intervenciones tempranas y prontas médicas o psicológicas, ¿no? Entonces, las buenas noticias es que si bien esto está muy presente y creciendo en nuestro país, está en un punto donde podemos tomarlo en un punto donde lo podemos resolver. Entonces, es como pónganse las pilas, ¿no? Qué maravilla que sea algo que está en nuestras manos. Hay otros males que no son así. Entonces, que esté en nuestras manos y resolverlo, ¿no? Entonces, hay recursos, hay el darse cuenta, hay líneas 800, hay coaches especializados, por supuesto estamos nosotros, lo que sea, pero que no lo dejen para que no llegue a este tema de depresión mayor, donde usualmente ya necesitas una red de apoyo, Sí, ¿no? porque no puedes evitar el trabajar en algo que a lo mejor no es lo tuyo, que no te gusta, simplemente es lo que hay, sobre todo en economías como la nuestra, en donde, ok, me encontré la chamba, afortunadamente encontré la chamba cuando hay gente que lleva años buscando, no la encontró, pues bueno, le voy a atorar esta chamba, no es lo que más me gusta, pero pues es lo que me permite Y qué llevar el bueno pan que a la traes mesa. ese tema. Ajá, Nuestra perspectiva es ahí, la ajá, persona debe trabajar con ella. O sea, si tu causa de depresión es no me gusta, tú exacto, tienes que trabajar en resiliencia. claro, Ahora, si todas las variables que mencionamos están mal, hay que considerar un cambio. Pero es bien diferente cuando, ok, no es lo que me gusta, ya vendrá otra cosa y en el Inter creces, lo aprovechas trabaja. y no haces berrinche, ¿no? Busca, en el momento que estás trabajando, busca algo que realmente te guste o una alternativa que se parezca más a lo que tú quieres. Y a veces ese trabajo que no nos gusta, Iñaki, es el que nos permite desarrollar lo que nos falta para que llegue ese trabajo que sí queremos, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención a qué grado la gente con ese tipo de mentalidad y actitud le saca provecho a lo que sea, ¿no? Sí, Y como tiene esa actitud, le llega a lo que quiere. Pero si es el tema de no es lo que me gusta, que es duro, o sea, no estoy minimizando hacer algo que no te gusta, sí, pero si es solo eso, no es lo que estamos hablando, ¿eh? La depresión es un tema, es causada por un tema bastante más orgánico, donde muchas variables están mal acomodadas para ti a la vez o son francamente negativas. El trabajo no me gusta, si es un dato, hay que trabajarlo, hay que tener una estrategia para resolverlo. Pero si te da depresión, te mimaron mucho en casa. En serio, o sea, hay que hacer algo para levantar ese nivel de tolerancia, ¿no? o a veces cuando ya caes en esa depresión, que como dices es un asunto orgánico, a veces necesitas medicamentos, hay empresas en donde no lo consideran como una causal para que se atienda el trabajador. Ay, dice que está deprimido. Exacto. No seas nena, ponte a trabajar, Sí, ¿no? sí, Son sí, las, sí, ¿no? tal cual, tal cual. Por eso es tan bueno tener Y un es algo grave. experto a mano, Ajá, porque si no, no, ay, qué drama, el ajá. que se suicida. Pero bueno, hay quien, si tú no ¿Mm? tienes recursos y no tienes esa fortaleza interna, ¿cómo le haces, no? Entonces, sí es importante tener un experto que lo pueda articular bien y darte un justificante que si tu jefe es súper mala raza, a lo mejor se lo disfrazan de otra cosa, pero necesita atención. Y si tu jefe solo no tiene información, pero es abierto, le puedas compartir lo que está pasando, ¿no? Esto va en beneficio de las empresas. Claro, claro, Cuando el ganarías más en productividad. Muchísimo. Y cuando tú eres parte de proveer mucho ambiente negativo, también te viene bien el cambiarlo, el identificarlo y cambiarlo, porque te vas a estar quemando tu talento y no vas a entregar resultados ahora o en poquito tiempo, ¿no? Eso se llama estudio de clima laboral, me parece. Sí, Por ahí aunque va hay que ver bien las encuestas, porque hay Ajá. climas laborales de mi jefe le importa como persona, me gusta mi trabajo y casi casi puedo comerme un sándwich, ¿no? O sea, hay quien lo mide, luego cada quien mide lo que sabe Debe que existir tiene un en parámetro. control, ¿no? Ajá. Entonces, sí hay que tener variables de toxicidad ahí. A veces no llegas a eso, pero vas a empezar a ver que lo tóxico a veces hay, no veo la luz del sol en todo el día. Bueno, hay trabajos que son así. ¿Cómo pones cortes constantes para salir, respirar, desde lo físico, lo metabólico, hasta lo emocional? Y eso puede redundar en mayor productividad de la empresa. Sin Pues a duda, veces, sin duda, sí, a veces, no, pues ¿cómo vas a salir? Pues, tienes que cumplir con tus 8 horas de corrido. claro. Pero espérame, Y si no como, me y dejas como salir cinco hablábamos, ¿no? minutos. Hay quien a veces, en ese break que antes hablábamos, Sí, se le ocurre lo que no se le está ocurriendo en el escritorio, porque ya te embotaste. sí. Entonces, sí. Hay mucha estructura y estrategia para ahora tener una forma de trabajo sana, productiva.
El punto es que rompe algunos paradigmas, ¿no? Y ahí es donde hay que entrenarse y abrirse. Las empresas y los jefes que lo están haciendo ya, no tienen duda y no hay vuelta atrás, porque vas viendo el nivel de bienestar cómo correlaciona con nivel de productividad. Eso queda súper claro. Entonces, cuando tenías dudas, pero ya fuiste por ahí, ya no te regresas, ¿no? Están comprobando que les está yendo bien con eso. Totalmente. ¿Dónde te encontramos, Ana? En brújulainterior.mx, en Facebook y Twitter como Brújula Interior, y también en el 5570 77 95. 95. ¿Cómo viste el lapsus? ¿Ves? Me faltó oxígeno. Me faltó oxígeno. Bueno, pero sí tenías ahí una apuntadora. Ana, muchísimas gracias. Gracias como siempre. Y de aquí Gracias podemos a ti, sacar muchos Jackie. temas más, ¿eh? De aquí se pueden disparar varias cosas. Ya es enero, no se dejen Sí. caer, y si ya están caídos, a Se levantarse. me ocurre, por ejemplo, cuántas horas debe estar uno en la oficina, cuánto es el tiempo óptimo para que uno trabaje, a qué hora se tiene que ir uno a hacer vida, y si no, invéntatela. En fin, Ándale, hay las chorro 3 de- estrategias para salir de la depre, ¿no? Sí. Exactamente. Gracias, Ana. Hasta luego, Iñaki. Seguimos Gracias. 88.9 Noticias, 2:38 minutos.